España a estar trabajando ahora mismo en Líbano, Suiza o Holanda. Y yo creo que esto es como un estudio de Sevilla, no de una ciudad como Madrid o Barcelona, se internacionaliza. Es un ejemplo a seguir para todos, ¿no? De cómo gracias a su esfuerzo y su talento han podido dar el salto al extranjero y están trabajando y bien, ¿no? Que no solo los estudios anglosajones pueden hacer este tipo de cosas. Como repitiendo el procedimiento digamos de otras conferencias, ahora viene una pequeña presentación de unos 5 o 6 minutos en la que yo analizaré lo mejor que pueda algunos de los valores que yo entiendo que tiene la arquitectura de Cruz y Ortiz. No sé si se oye bien. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, decía que una de las cualidades que suele destacarse de la obra de Cruz y Ortiz es el profesionalismo. Profesionalismo entendido como una virtud y no como un cortapisas a un supuesto talento artístico, ¿no? Cruz y Ortiz, yo entiendo que ellos consideran la arquitectura como un arte útil y así resuelven o tratan de resolver los problemas a nivel constructivo y funcional que surgen en cada proyecto. Este valor de la arquitectura de Cruz y Ortiz lo confirman muchos arquitectos sevillanos cuando relatan que cuando dan con un buen industrial, un carpintero, un cerrajero, se dan cuenta de que ya ha trabajado con Cruz y Ortiz, ¿no? Y que ellos han sido los que han ido descubriendo a toda la gente buena de los oficios. El control de la ejecución de la obra terminada no se limita al rastreo de los buenos profesionales en su obra, sino que han llegado a establecer una colaboración entre la arquitectura y la industria. Cruz y Ortiz han desarrollado perdón, porque esto... Perdón. Ellos desarrollaron una colaboración con Malpesa, por ejemplo, para el desarrollo de una fábrica de ladrillo, y retoman así el papel del arquitecto moderno que era capaz de orientar a la industria de la construcción hacia aquellas líneas de investigación que fueran redundando en una digamos, mejor arquitectura, ¿no? Un mejor resultado final. Los casos de arquitectos que hayan hecho esto son conocidos como Leverentz, que dirigió una fábrica de ventanas durante unos 15 años, o Jean Prouvé, y menos conocido es el caso de Juan Manuel Ruiz de la Prada, que también hizo un desarrollo de paramentos de fábrica de ladrillo con una empresa de la época. También quería destacar aquí el papel que hace Italcementi, que ha desarrollado los morteros fotocatalíticos autolimpiantes en colaboración con arquitectos como Richard Meyer o Rafael Monet. También, al margen de este interés por desarrollar la construcción, ellos lo han contado en numerosas ocasiones, un interés por lo disciplinar dentro de la arquitectura. Pero no únicamente su arquitectura tiene la característica de interés por la construcción o interés por los valores disciplinares, ¿no? Hay muchas otras dimensiones y dentro de estas se ha mencionado en numerosas ocasiones la integración de sus edificios en el entorno, ¿no? La tradición urbana. Esto se aprecia con claridad en edificios situados en entornos urbanos consolidados y en la periferia han sido capaces también de desarrollarlo frente a la estrategia capitaneada, por decirlo así, por OMA o Rem Koolhaas. Cruz y Ortiz han sido capaces de construir ciudad con edificios con programas complejos como el Estadio Olímpico de Sevilla, y quizás yo detecto el magisterio de Rafael Moneo, que en un edificio de enormes dimensiones, en una zona urbana de Barcelona consolidada, fue capaz con Manuel de Sola Morales de construir lo que a mi juicio es un edificio maravilloso.
Esta integración también se aprecia en espacios o en entornos menos consolidados. En Tarsis, en las viviendas para mineros, la planta se organiza con 4 series de piezas de viviendas radialmente dispuestas en torno a una plaza cercana a la ciudad. Es bastante armonioso, y en un momento en el que las periferias de los pueblos se han abandonado bastante, la imagen de conjunto que ha construido una visión bastante afortunada. La incorporación, en este caso, del viento como condicionante cuando afrontaron el proyecto de Novo Santipetri, les permitió crear un conjunto armonioso y un conjunto en el cual las plantas recuerdan, a mi juicio, por la privacidad que se consigue y por su propuesta poco convencional, al margen de Hudson, que es evidente y ellos lo han reconocido, la arquitectura de Koderk. Los espacios que ofrecen la arquitectura de Cruz y Ortiz son siempre misteriosos, y esto enlaza con una anécdota que les sucedió con Francisco Cabrero, cuando al comienzo de su trayectoria profesional les sugirió que incorporaran el misterio a su arquitectura, ¿no? Detrás de fachadas tan cívicas como las viviendas en la calle San Vicente se esconden patios o espacios con formas inesperadas. En la biblioteca de Sevilla, un edificio aparentemente cerrado y un umbroso porche o vestíbulo esconde un espacio, una sala de lectura de generosas dimensiones que se asoma a un patio, a una especie de jardín secreto. Este jardín ha sido este espacio secreto o interior propio de su arquitectura, lo repitieron posteriormente en el concurso para el Museo del Centro de Arte Reina Sofía, en una propuesta bastante interesante que animo a todos a revisar en el libro oficial del concurso, resolviendo muy bien el aislamiento respecto al tráfico, cosa que desafortunadamente el proyecto construido no hace, ¿no? Y los espacios suyos son siempre sorprendentes, son inesperados, como el atrio del pabellón de la exposición de Hannover, que está encerrado detrás de estos muros de corcho y en el cual no se intuye en ningún momento desde el exterior la forma interior que tiene. Profesionalismo, por tanto, disciplina y misterio son los valores constantes, a mi juicio, de unos arquitectos que muestran con su trabajo fuera de España el alto nivel de la arquitectura española, como vamos a poder comprobar todos ahora en la conferencia. Así que gracias, Antonio Cruz, por haber venido. Muy bien. Nada, muchas gracias, Daniel, por esta amable presentación, y muchas gracias a todos ustedes por el... Sí, prefiero ponerme aquí. Muchas gracias por el interés que aprecio en esta sala llena de público. Y bueno, vamos a ver, estamos aquí, bueno, voy a no he tenido mucho tiempo de preparar aquí una conferencia un poco específica en el tema que se sugería un tema sobre la construcción, sobre qué papel juega la construcción en la arquitectura. Y bien, he enlazado una serie de obras que algo tendrían que ver con la construcción, y veremos a ver si a lo largo del discurso pues van surgiendo temas, voy aproximándome a este tema, o por contra pues bueno, al final las conferencias discurren un poco, uno no sabe bien nunca cómo van a salir cuando no están, digamos, cerradas, sino que ponemos unas obras, juntamos una serie de imágenes y empezamos a hablar. Y vamos a empezar por una obra que a mí me mueve mucho, que es la estación de Basilea, o la ampliación o la modificación de la estación de Basilea. Basilea es una ciudad muy interesante, es una ciudad que está situada en Suiza, pero
ahí en un juego entre la frontera con Francia y con Alemania, con un sentido muy europeo, donde las fronteras se diluyen, y donde en esta estación es una estación de ferrocarriles. Esta zona que marco aquí es la estación suiza, y sin embargo este edificio de aquí es la estación francesa. Esta estación estaba funcionando, o sea, es una estación, aquí vemos esta imagen de un edificio afrancesado, un edificio elegante, donde toda este simulacro de estación, porque esto que nos hace recordar a las imágenes de las estaciones tradicionales, en realidad en este caso no se corresponde con el hall de trenes, sino con el hall de pasajeros. Y detrás de esta estación, que con todas estas marquesinas era un monumento protegido, esta estación estaba funcionando con un túnel exclusivamente. Es una estación de paso, los trenes pasan por delante de ella. La importancia del tren en Suiza es muy importante, y funcionaba con un túnel, y se nos pedía que se hiciera una pasarela, un paso superior que organizara de otra manera la estación. Aquí vemos el trazado de los túneles que llegaban hasta la parte sur de la estación, de la ciudad, que es una zona que constituye el 20% de la ciudad, y esta estación estaba funcionando a través de estos túneles. Entonces, sobre esto se nos pedía una pasarela, y nosotros pues organizamos esta pasarela con mucho rigor, con mucho orden, procurando que la cosa fuera bastante organizada, que las escaleras estuvieran en su posición, que los ascensores igualmente estuvieran en su lugar, pero para reservar luego la parte, digamos, de mayor interés para nosotros a la sección del edificio. Esto es algo que lo vamos a ver repetido en los dos edificios de estaciones de ferrocarril que hoy voy a mostrar, que es la estación de Basilea y la estación de Santa Justa en Sevilla. Normalmente los edificios de estaciones de trenes, cuando uno empieza a trabajar, la planta ya viene dada por los ingenieros ferroviarios, que tienen muy claro cómo quieren hacerla, y es algo sobre lo que poco podemos actuar. Sin embargo, en la sección hay una libertad, o hay un momento en el que el arquitecto puede encontrar su propia expresión. Aquí teníamos muchos problemas en la sección. Teníamos que llegar a un punto preciso como es con la cubierta. Teníamos que remontarnos para cabalgar sobre estas tres marquesinas para cubrirlas. Luego teníamos que crear unos elementos de nivel más bajo para los espacios comerciales, y también convenía al final, en la zona sur, elevarse un poco para dar una mayor importancia a la fachada de la zona sur. Esto fue el principio de este edificio, es decir, esta geometría o esta sección articulada, aparentemente libre, pero en el fondo muy compleja y muy exigente. Vemos como la zona central de la estación se eleva para tomar luz lateralmente, y cómo vamos generando unos espacios con una altura más adecuada a los espacios comerciales que tenían que surgir en esta zona, o cómo finalmente la estación se eleva, como antes decía, en la zona sur, para dar una fachada de importancia a la zona del Gundeli, que es la zona sur de la estación. Estos dibujos ya iniciales indican toda nuestra preocupación por ir tomando en cada punto de la estación, buscando la altura y la forma que era adecuada. Y así al final este edificio, que al mismo tiempo que una pasarela también es una calle, porque está abierta las 24 horas del día, y procura hacer una ligazón, una unión entre la Basilea más importante, que se encuentra en esta zona de la ciudad, y este pequeño barrio del sur, es como un trazo, como un elemento que une las dos partes de la ciudad. Así, este perfil complejo consigue reconocerse en esta ciudad, hacer un trazo que unifique los dos lugares de la ciudad. Estas son cosas que hay que hacer antes. Apagar el teléfono.
De acuerdo. Pero se lo he apagado. Muy bien. Bien, esta es la idea, este perfil muy complejo que va haciendo no solo, ahora lo veremos más adelante, no solo es el elemento que da unidad a los 200 metros de largo del edificio, sino que también nos va a servir para dar el carácter a al interior de la estación. Este edificio, que al mismo tiempo luego lo veremos en un vídeo, tuvimos que hacer toda esta construcción con la estación en funcionamiento, y entonces estos pilares se iban construyendo, y aquí, esta línea de aquí es una losa de hormigón. Luego veremos cómo se construyó en esta zona del sur, y se fue desplazando, deslizándola sobre los soportes que estaban en esta posición, y sobre esta losa de hormigón que iba resolviendo las luces que había en andenes, una estructura más ligera de pilares metálicos se colocaba sobre ella para soportar el techo. Y vemos como como decía antes, el perfil, la sección compleja de la estación es lo que da unidad a toda la estación, por encima de toda esta zona baja, o superando la diversidad que la aparición de todas estas tiendas va a implicar en la zona baja. Nosotros lo que decíamos, que de aquí, de esta altura hacia abajo, podía haber mucha variedad, pero que de esta altura hacia arriba era el sitio de la uniformidad, el sitio donde nosotros teníamos que tomar las decisiones. Aquí vemos como la estructura se eleva, y esta zona de cristales que está colgando de arriba y no llega a tocar la estructura existente o las marquesinas existentes, hay unas grietas, no nos apoyamos sobre ellas, sino que las dejamos, solamente las unimos y las dejamos libres. Un tema también importante fue la manera de llegar al hall antiguo, a este hall de la estación, en el cual nosotros produjimos una ruptura en toda esta pared del hall para que la pasarela pudiera llegar, pudiera hacerse que los pasajeros llegaran directamente a ella, y de esta manera este hall no perdiera la importancia que tuvo como elemento de entrada a la estación tradicional. Bien, aquí este vídeo os explica cómo se realizó la construcción, cómo en esta zona de aquí, que teníamos un espacio libre, primero se realizó una excavación para hacer los sótanos. Ahí vemos cómo los trenes, o indicamos cómo los trenes están pasando. Aquí se hicieron una serie de plantas de sótanos, y sobre esta zona se construyó prácticamente una fábrica o una factoría, donde se iba construyendo una losa de hormigón, y esta losa de hormigón se iba desplazando, no como está en el vídeo, que va como continuo, sino por trozos, conforme se iba construyendo, al mismo tiempo que se levantaban los soportes, y llegaba hasta la otra parte de la estación con una precisión suiza. Son fabricantes de relojes y lo hicieron con una perfección exacta, y sobre esta losa se iba construyendo esta otra estructura, y ahora sí este perfil que tanto nos había interesado, que tanto nos había preocupado, podía desarrollarse sobre esto, llegando a la zona sur con esta fachada de mayor importancia. El edificio de esta manera acababa siendo una especie de trazo que unía, o ha acabado siendo una especie de trazo que une las dos partes de la ciudad. Una vez visto esta situación con una estación de ferrocarriles, vamos a ver una situación diferente, que es una estación de autobuses en Huelva. Entonces es curioso que un tren se mueve de una manera completamente diferente a un autobús. Aunque un autobús nos parezca una cosa relativamente rígida, es extremadamente flexible en comparación con la rigidez de un tren. Entonces, esta estación que tenía en un solar no demasiado grande, había que colocar muchas dársenas, había que colocar 30 dársenas. Nosotros empezamos
a trabajar buscando un máximo recorrido, es decir, que el autobús tuviera un recorrido muy largo dentro de este solar, diera toda esta vuelta y saliera por aquí, y empezamos a trazar estas líneas, mirando cómo el autobús se podía mover, viendo la llegada a todas las dársenas. Entonces, este juego de curvas acabó influyendo en la planta del edificio, y el edificio se convierte en un edificio absolutamente curvilíneo. Son proyectos muy diferentes, mientras que en el proyecto de Basilea y en el proyecto de Santa Justa, como veremos luego, la planta es muy rígida en cierta manera, o muy ordenada, y sin embargo la sección es compleja. La estación de autobús es completamente distinta. En este caso es la planta la que es muy versátil, la que es muy como blanda, y sin embargo la sección es muy rígida. La sección se mueve entre dos planos, el plano de rodadura de los vehículos y el techo, dos planos separados 8 metros y que son muy homogéneos, absolutamente homogéneos. Esto es tan homogéneo es que, por ejemplo, en el techo nos llevó para mantener un techo absolutamente plano, colocar toda la estructura portante como vigas hacia arriba, de manera que el techo pudiera conservar este sentido de plano paralelo al suelo en el cual se van moviendo los vehículos. Aquí vemos el techo, vemos el techo plano de hormigón, todo este sentido curvilíneo acaba apareciendo en el exterior y en la totalidad del edificio, y siendo el motivo principal de la forma del edificio. Este edificio es de hormigón armado, con todas estas fachadas de hormigón, y constituimos queríamos tener muchas líneas horizontales para que estas líneas horizontales reforzaran la visión de las curvas de la planta. Entonces se hicieron unos encofrados de goma que nos permitían curvarlos, haciendo un perfil, como aquí se ve, como si fuera tablas que se van superponiendo y dando una serie de líneas que la sombra nos reproduce o nos hace más legible toda la estructura o toda la zona de curvas o la forma curva de la planta. Este techo horizontal y el suelo horizontal, no solo en la zona de los autobuses, sino también en el interior, en la zona de los pasajeros, es completamente continuo con él, y es algo muy importante en este edificio, lo que ocurre entre estos dos planos, el plano de suelo y el plano de techo, separados entre ellos 8 metros, que en esta zona de los pasajeros da lugar a una doble altura, en tanto que luego en la zona de los vehículos la situación es que hay una sola planta de esta altura. Y finalmente, se encuentra un patio circular en este punto, un lugar de reposo, de descanso, donde la gente puede esperar a los autobuses y aparece una especie de pequeño. Ahora esto está mucho mejor, estas fotografías están hechas recién acabado el edificio, los árboles todavía no habían adquirido el porte que nosotros pretendíamos que tuvieran. Incluso en esto, pues, fijaros, esta foto todavía es más anterior, están los naranjos sin una sola hoja. Y la estación de Sevilla, bueno, pues este también fue un proyecto para nosotros muy interesante y muy importante. Es un proyecto en el que nos vamos a encontrar, pues como ya he explicado anteriormente, con el mismo hecho, este hecho de la planta de los trenes, que ya está previamente determinado, que nosotros sobre esa planta de trenes tenemos que organizar una estación. Es una estación que, aunque sea una estación que todos los trenes pasan bajo ella y continúan, sin embargo, como organización es una estación término, una estación que se inspira en las estaciones
que son un final de trayecto. Y desde ese punto de vista, la estación en cierta manera es una metáfora de movimiento y algo que se detiene en esta situación, en la cabeza. Muchas razones podría haber, y no me voy a extender, para haber hecho esta especie de juego equívoco en el cual una estación que es una estación pasante se expresa como una estación término, una estación donde hay una fachada principal. Esto es la maqueta que se hizo para el proyecto. Nunca se llegó a construir, se han llegado a construir todos estos edificios que nos rodean a la estación. A nosotros nos gustaba esta situación de tener el edificio introducido en una gran plaza, una plaza que la albergaba, y esto realmente, por razones un poco que desconozco, nunca digo desconozco desde el punto de vista económico, porque los solares que están a su alrededor son solares muy valiosos. Sin embargo, todo esto ha quedado, la estación sigue estando aislada, un poco desconectada de la ciudad. Pero lo que interesa en este edificio también es contraponer este edificio ordenado en planta simple, en el que hay desde la marquesina de llegada, de recogida de los pasajeros, el tránsito hacia un hall de pasajeros y desde aquí a los trenes, muy ordenadamente, con esta sección compleja en la que el techo va elevándose, va bajando, va dando una serie de espacios diversos, espacios siempre diversos, desde esta marquesina de llegada y de intercambio con la ciudad. Aquí vemos también este sentido de llegada, de movimiento que hay en esta parte para llegar a este punto en el que las líneas longitudinales se convierten todas ellas en líneas transversales. Es curioso, conforme pasa el tiempo, como los coches nos van dando el tiempo que pasa. El edificio ahora mismo es prácticamente igual, sin embargo el mundo ha cambiado mucho en estos elementos, ¿no? La marquesina de llegada, donde todos el intercambio con el tráfico rodado, y este es el hall de pasajeros, todavía un espacio relativamente tranquilo, transversal, de reposo, para luego desde aquí ya pasar a este momento en el que se va cambiando la dirección, incluso la dirección de la luz natural. Fijaros cómo siempre en esta zona la entrada de luz natural son líneas transversales al sentido de la marcha, o esta línea, o esta que va a aparecer sobre esta pasarela. Está muy cuidada el tratamiento de la luz natural en este edificio, como hay esta existencia de estos tres muros de ladrillo, 1, 2 y 3, están diferenciados por la manera como la luz les llega hasta ellos, para luego posteriormente, cuando ya nos vamos adentrando en la zona de trenes, todo va cambiando, todo va expresando un mayor movimiento, y la luz empieza a colocarse, las entradas de luz, en líneas longitudinales en el mismo sentido que la marcha de los trenes. Esto es la estación de trenes de Sevilla, y estas líneas longitudinales de luz que van llegando. Bueno, ahora vamos a ver un poquito rápido tres edificios de deportes: el estadio de la Peineta de Madrid y el estadio de Sevilla, Jerez, y de nuevo volveremos sobre la Peineta en el proyecto que ahora mismo estamos haciendo para el Atlético de Madrid, y si tenemos suerte para la Olimpiada del 2020. Este edificio se inicia hace ya bastante tiempo. Yo creo que acabamos este edificio el año como 95 o por ahí. Al mismo tiempo se acabó, al mismo tiempo que la estación de autobuses de Huelva. Y es un edificio un poco extraño, un edificio para el atletismo, pero en el que todos los espectadores están en un solo lado. Esto tiene varias razones.
algunas de ellas funcionales, otras simbólicas. Ocurre que este edificio desde el principio estaba pensado que iba a ampliarse, y nosotros pensábamos que colocar a todos los espectadores en un solo lado de la pista haría más fácil su ampliación el día que fuera esto necesario. Actualmente lo estamos ampliando, aunque para esto, pero claro, estamos también cambiándolo del uso de estadio de atletismo para el uso de estadio de fútbol. Entonces no ha sido posible esta ampliación que pretendíamos al mismo tiempo que seguía siendo usado, sino el estadio se ha detenido. Yo